mucha alegría que estén acá. Mi madrecita, Lila, Marisela, Blanqui, Hortensia. Me da mucho gusto, ¿ok? ¿Ah? Igualmente. La En paz, nombre para del llevar la Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, fíjense que ayer estamos en el libro de Marcos, y ayer estábamos leyendo el capítulo 14. ¿Era el 14? Ujú. Y estábamos leyendo la conspiración contra Jesús, cómo lo querían atrapar y arrestar. Y vimos también la historia de una mujer que unge a Jesús. ¿De qué? ¿Se acuerdan? La Sí, mujer que hizo. con un perfume carísimo. No, Carísimo, sí. que costaba como un año de trabajo para una Ujú. persona normal. Luego dice el prendimiento de Jesús, cuando lo apresan, la agonía de Jesús en el Getsemaní. Dijo a Hortensia, dijo que ahí derramaba lágrimas de sangre, sudor de sangre. ¿Se acuerda? Sí, Ya. ahí en la piedra que no puedo orar, ¿no? Sí, luego Jesús anuncia la negación de Pedro. Eso lo vimos ayer. Luego Pedro niega a Jesús. También vimos eso. Pero también vimos algo así como que era la última cena de Pascua, ¿se acuerdan? Ujú. Dígame algo. Pedro es Peter en inglés. Pedro es Peter. Pedro es Peter, sí, Peter. Okay. Peter, sí. Cuando Ya. tenga dudas, Hortensia, pregúnteme y con gusto me detengo y lo No, explicamos, ¿ok? ya, nomás tenía esa duda. Sí, sí. Ok, Está bien. entonces en el capítulo 15 iniciamos con el tema que dice Jesús ante Pilato. Es cuando lo llevan a rendirle cuentas con Pilato, porque Pilato es el gobernador ahí Ajá, de ese pueblo. Dice que muy temprano los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Acuérdense que en ese tiempo Roma estaba la invasión de a Jerusalén. Había sido todo Israel, ha sido tomado por Roma. ¿Se acuerdan de eso? Ujú. Entonces, el que dominaba allí era Roma, pero más sin embargo los judíos tenían sus leyes todavía, porque Sí. eran un pueblo, pero invadido por Roma. Tenía que pasar, Roma decidía también. Entonces, por este caso, los judíos llevan a Jesús ante Pilato. Si había dicho antes en el Antiguo Testamento, no sé exacto dónde, pero decía que iba a ser entregado al mismo pueblo de él y los extranjeros lo matarían. Aquí es donde se va a cumplir eso, se está cumpliendo cuando viene, porque son los romanos quienes dan muerte y junto con los judíos. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, así es como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, no contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan, pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué hacer. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Era un asesino. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir
la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Sabía que no era malo. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó, crucifícalo, lo que la gente decía. Antes de seguir, les voy a decir que con el otro grupo que leo en la tarde son testigos de Jehová y ellos están leyendo la Biblia de los testigos de Jehová. Y en esa Biblia, en vez de crucifícalo, dice enmadérenlo. Enmadérenlo, porque ellos dicen que a Jesús lo mataron así, para arriba en un palo, por no decir la cruz, porque ellos niegan la cruz, para que sepan. Regreso. Pilato les preguntó, pero ¿qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza, crucifíquenlo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Punto. Ahora tenemos ahí a Ileana que nos va a dar algunas palabras, o Blanqui, o Marisela, o Hortensia. ¿Quieren decir algo de lo que leímos? ¿O preguntas? Ok, tengo un problemita ahorita. Se me hizo chiquitos los retratos. Estoy esperando setting. Entonces píquele en la foto suya. Ok. Píquele 2 veces. Y ya. Está haciendo grande, pues lo tengo que... A ver. Se fue. Lo colgó. Sí. Le picó al rojo, no le picó. Sí. La voy a volver a contestar. Vamos a volver a poner. ¿La pregunta que dijo usted? Perdón, ¿qué es ese ruido? No es de mío. Yo fui que agarré hielo. Perdón, Hortensia. Okay, ¿qué fue la pregunta? Me estaba preguntando. Que si usted le gustaría dar un análisis de lo que leímos o decir algo, o si tiene alguna pregunta. Bueno, la cosa que lo único comento que quiero decir, ¿qué fue el que convenció a la gente que no acabo de pensar por qué la gente se le volvió a Jesús tan pronto? Cuando me entró ahí al pueblo y era él todo. Y después cuando lo arrestaron, se le voltearon muy pronto. ¿Por qué? No acabo de pensar por qué. ¿Qué cree usted? Sí, realmente esas personas que estaban gritando crucifícanlo, crucifícanlo, eran personas que estaban del lado del Sanedrín, o sea, del lado de los sumos sacerdotes. Eran judíos que se negaban a aceptar a Cristo. Pero que más o menos estaban en el lado de los sacerdotes. Sí, pero los que huyeron, inclusive aquel que se fue desnudo corriendo, esos sí ya eran cristianos, pero tenían mucho miedo a los judíos. Ellos no estaban ahí. Y si hubiesen estado, los arrestan también. Eso es lo que me estorba a mí, que en ese momento, porque era ya que tenía que pasar así, ¿no? Eso sí lo sé. Pues la cosa que por una razón u otra, ¿por qué no se unieron más para defender a Jesucristo en ese momento? Es lo que es la comenta que quiero decir. Es que me estorba a mí, que en ese tiempo, si tanto creían en Dios y todo, ¿por qué no les dio Dios más valor para que siquiera... Por él tenía que sufrir, aquí es la palabra, es la última palabra. Tenía que pasar así porque ya Dios lo había hecho que pasase así. Pero también déjeme y le digo que hoy en día también hay ese tipo de personas que le dicen no a Jesucristo, que le dan la espalda. Y hay los que le decimos, sí, muero por Jesucristo.
Ya, ¿Sí me pues explico? mírenlo ahorita lo que está pasando Sí, con la gente que no quieren los judíos ahorita. Se ponen sí, enfrente de todos y nomás unos poquitos, porque la iglesia no quiere pararse al mismo tiempo también, no quiere poner su voz enfrente de ellos, o tienen claro. miedo, como dice usted. Eso es lo que me estorba a mí, que ¿por qué la iglesia no quiere parar y enseñar su fuerza a este momento y decir lo que es derecho? Dejar esto poquito gente que nomás están pagándole o Pero no creen en Dios. la iglesia realmente, siempre, la iglesia católica siempre pone un pie adelante y siempre va tratando de hacer las cosas correctas. Y le habla a los Pero gobiernos, como le dice, para para la este guerra, momento, coge, que sigas. hasta este momento siempre están deteniéndole los malos cosas que tiene este gobierno de los Estados Unidos, como deteniendo guerras. La iglesia es pro life, pro vida. Entonces siempre se va a oponer a cualquier conflicto. No está de acuerdo en lo que está pasando en Israel tampoco. Pues no Nosotros estará de no estamos de acuerdo, pues acuerdo. no estará de acuerdo, pues como con la iglesia católica como la mía, no están pusiendo su voz como deben de Sí. posible enfrente de toda esta O maldad. deberían de ser más Eso fuertes, dice. y Sí, es lo que digo yo. Si puede deben ser. hacer, no importa qué iglesia sería, porque muchos pastores en la televisión sí están hablando en la iglesia. En mi iglesia es lo que me enojo con ellos, porque ellos no quieren decir ni una palabra de lo que está pasando ahorita. Y pues, Mm, oiga, está en su cara, ¿por qué no dicen lo que está pasando? y Están hablando de Romano, están hablando de King James, están hablando. Dije, pues eso está bien, pues la cosa que tenemos que enfrentar lo que está pasando ahora. Y eso es lo que no claro, están haciendo mi iglesia, ni la de usted, ni nadie hay, más. No hay muy hay que poquita alzar gente la que voz. cree. Hay que Que alzar la tenemos que voz. tener fuerza. Ya, Sí, ese es sí, mi comentario. Ok. sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo creo Continúo. que O todos tenemos miedo de ir a confrontar gente. Porque yo lo hacía cuando No, estaba pero más joven y ahora no puedo. yo conozco un hombre que no tiene miedo y no ha tenido miedo y lo ha hecho muy bien, con coraje. Gracias a Dios. Ya, Sí, que es esa es otra cosa. el Papa. El Papa ha Mm. andado en todo eso, mm, alzando la voz y diciendo, él es un buen líder en eso. Siempre lo Ya, ha pues una dicho. persona en Congress no es pararse mismo enfrente de 10 o 100 personas que Claro. están gritando. Pero ya llegaron los muchachas y las cosas. Está bien. Bueno, seguimos entonces. El próximo tema dice la coronación de espinas. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo. ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Entonces estaban abusando de él, se reían de él, lo vistieron como rey, pero ahí es la corona de espinas. Como dato para que sepamos, ¿ustedes saben dónde se encuentra esa corona hoy en día? ¿Y qué tienen Roma ahorita, no? ¿No tienen en Roma? Se encuentra en Imagino que la tienen. perdón, Dicen que la corona, no sé si es la vera corona, pero tienen una que la tienen, la he visto yo en la televisión, que la tienen en una iglesia sí, en la Roma. corona de espinas se encuentra en la catedral de París que se llama Notre Dame. Ya, Notre Dame, sí, ahí se encuentra. ya. Entonces sigo, la crucifixión. ¿Querían decir algo de la coronación de espinas? Yo no sé lo que digo, que qué feo fue que traer esos demonios tan bárbaros Sí, que crucificaron a Dios, que no tenían ni una clase de, ¿cómo es la palabra que quiero decir en español? No tenían compasión con él, que lo trataron tan mal. compasión. No había Están trayendo, compasión.
Aquí andaba el demonio en ellos, es lo que traían, es lo que puedo Claro. decir nomás. Y todo eso, Hortensia, todo eso pasaba, esos demonios, para que Jesús viniera y se diera por vencido y decir, ya no aguanto más, y renunciar. Ajá. Pero él, como un buen cordero, nunca renunció, nunca renegó, fue obediente hasta su muerte. ¿Cuál es el ejemplo? Nosotros deberíamos de ser igual. Pero a nosotros Cualquier nos otra pasa un persona. pequeño problemita y ya queremos tirar la cruz. Ya no queremos dar O yo por me corto un vencidos. dedo, yo me corto un dedo y ando llorando, Y pobrecito Dios lo que pasó por él, Sí, esa claro, cosa que claro. pasó también. Sí, él fue Ah, obediente hasta la muerte. Imagínese, le escupían la cara, le daban bofetadas, lo coronaron con espina, le daban latigazos y él fue obediente. Él no renegó porque era el plan de Dios. cualquier otra persona hubiera muerto a la mitad de ese sacrificio Sí, que él hizo. Pero claro, siendo claro, Dios, creo que le dio la fuerza de que llegara a la cruz. claro, sí. Porque Sigo. cualquier otra persona, dice que perdió tanta sangre que ni otra persona no hubiera llegado a ese punto. Solo él de que podía, Dios lo sí. puso. Dice que los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Hubo una segunda persona involucrada llevando esa cruz. Obligaron a una persona que no era Jesús a ayudarle a Jesús a llevar la cruz. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, después de ofrecerle vino mezclado con mirra que él no quiso tomar. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas sosteniéndolas entre ellos. Todo esto, esta profecía ya se había dicho en Proverbios y en Salmos. ¿Quieren que lo vayamos a leer o ya sabemos que estaba profetizado eso? Ya estaba despertado. Ya, ok. Yo lo que quiero decir, cuando él iba pasando por esta maldad que le puso los demonios, y yo escribí una canción, que nunca la puse te la di a nadie que la cantara. La cosa es, la canción se trata de decir, hubiera podido, en inglés, lo voy a tratar en español, hubiera podido hacer lo que hizo Dios, hubiera podido aguantar lo que hizo Dios, hubiera podido hacer lo que cargó la cruz. Esa canción la hice para Dios. Nunca se la ha dado a nadie que la Sí, cante. sí. Pues, ¿creen que ustedes hubieran pasado por eso? Por esa No hubiéramos maldad que podido. pasó Dios. No hubiéramos Y por eso podido. la canción, por eso dice, hubiera podido yo hacer lo que hizo Dios, pasar por la cruz, cargar la cruz, aguantar los jotes que les dieron y todo eso. Sí, Eso es muy algo que difícil. tenemos que pensar, que mucha Claro, gente no lo piensa. claro. Y, yeah. But Pues, anyway, doña Hortensia, pues, bien bonito que usted se ve que ha meditado todo eso, y eso es bonito, es una especie de oración también, meditar acerca de lo que le ajá, pasaba a Jesús, por lo que él yeah, pasó. ¿Cómo podemos nosotros ayudar hoy en día? Tratar de imitarlo, tratar de ser lo mejor que podemos. por Yo él. sé que Y todos todavía así, tratamos de niña, hacerlo. Sí, en que él dio ¿cómo le diré? Él dio la última gota de sangre por nosotros por y nosotros no nosotros, podemos no podemos ni hablar por él. Es claro. qué vergüenza tenemos, a lo menos yo. Todo. Yeah. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Imagínense, fue temprano, como a las 9 de la Ajá, mañana. Pusieron una ujú. inscripción con el motivo de su condena, que decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. O sea, le dieron la peor muerte, como muere el peor malhechor. Los que pasaban lo insultaban y decían, moviendo la cabeza, tú,
que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Imagínense lo que decían. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí, salvaba a otros, pues se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Ahora, dato bien importante acá. Dice aquí que estos israelitas decían que si se bajaba de la cruz, creerían, porque ellos estaban bien confundidos, nunca entendieron eso, que él iba a morir y él iba a resucitar, que iba a reconstruir ese templo en 3 días. Ellos nunca entendieron esas cosas. Por eso hasta el día de hoy no creen. Hubieran creído si Jesús se baja de la cruz con gran poder y estruendo y destruye todo. Ahí sí hubieran creído, pero no era ese el plan. ¿Me puedo parar un ratito? Sí. Él les dijo, no, el día antes o los días antes que él iba a morir y venir para atrás en 3 días. Pues Sí. ellos de veras no comprendieron eso, ¿no? Es lo que quiere decir. Los discípulos, los 12, sí, lo entendían. No, porque ni ellos pero creían, ni porque todo, lo vieron ahora. Sí, ni todo, pero como ya se los había dicho, y cuando viene el momento de la resurrección y lo miran, ellos ya están preparados y lo creen. Pero en ese momento, pues todos se corrieron. Ya, pues la otra gente no estaba preparada para comprender eso. Esa otra gente judía solo habían oído hablar de Jesús, pero no habían tenido un acercamiento a Jesús, como hoy en día. Habemos personas que tenemos un acercamiento a Jesús. Habemos otras personas que creemos que estamos cerca de Jesús, pero no estamos cerca de Jesús. Solo hemos oído hablar de Él, pero no hemos escuchado el mensaje. ¿Qué es lo que Él quería? Ahora en este punto no sabemos, hay personas que todos creemos en Jesús, pero la pregunta es, ¿le creemos a Jesús? Todos lo conocemos, todos sabemos de Él y todos creemos en Él, pero ¿le creemos a Él? Ya ves como una gente no. A lo menos por mí, yo sé que Dios está conmigo todo el día, toda la noche conmigo. En que yo no esté con Él, Él está conmigo. Y si Él no está, el Espíritu Santo está en Él. Él dejó el Espíritu Santo en mí. Tengo que tener, que más antes no lo sabía, ahora tengo que cuidar lo que hago, porque Dios está aquí, conmigo me está viendo. Él está viendo lo que hago de veras, o de mentiras, o voy a robar esto, o no que robe, pues es lo que mucha gente no sabe. A medida vayamos leyendo, Hortensia, vamos a aprender bastantes cosas, probablemente que no sabíamos antes. Continúo. La muerte de Jesús. Llegando el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente. Fíjense, como a las 3 de la tarde y toda la crucifixión empezó a las 9. La agonía fue desde las 9 hasta las 3. Eso fueron horas de agonía. Esos fueron los dolores de parto que siente una mujer. Continúo. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso estaba recitando un salmo, que es el 22, Salmo 22, 2. Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
Ahí en ese momento cuando Jesús... Ahí te callas y guardas silencio. Y no probó el vinagre, ¿verdad que no? No No lo probó la probó, vinagre, ¿no? no, Y eso pero fue, se lo estaba, dieron, pero ya estaba eso, también la profecía que eso iba a ya. pasar. La cosa es que el vinagre se lo dieron a, eso se lo dieron adrede para que sufriera más, ¿no? Porque Se lo el dieron vinagre, para invocar a Elías que viniera a salvarlo, porque sí, está ¿oh sí? llamando a Elías. No sabía eso. ¿No? Sí. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ese hombre en el último momento comprendió, pero no todos comprendieron. Él sí Ya. sintió eso y dijo: este verdaderamente era el hijo de Dios. Y lo más probable es que se hizo cristiano, pero no todos los demás judíos. Dígame algo. Cuando rompió la cortina, ¿qué menta eso a usted? A ver, Blanqui o Lila, ¿quieren ayudarme ahí? Se rasgó la cortina del templo. Cuando la rompió en mitad, ¿qué menta eso a usted? ¿Qué es lo que puedo decir de eso? Lila, ¿quiere contestar o Blanqui? ¿O contesto yo? Blanca. Contesta. ¿Mm? Contesta tú. Contesto yo. Ok, vamos a ver, porque eso es bien importante. Vamos a ver. Se rasgó la cortina del templo, o sea, ahí es donde se oficiaban los sacrificios. En ese templo entraba solo el sumo sacerdote cada año. Cuando la cortina cae, es cuando inicia el Nuevo Testamento, la cristiandad, y todo lo demás queda atrás y inicia la nueva alianza. ¿Qué es la nueva alianza? Lo que nos trae Jesucristo. ¿Sí me Y eso explico? menta también lo que pasó en Ahora, los tres. ya no va a ser cada año que el sumo sacerdote va a pasar al otro lado de esa cortina. Ahora los sacerdotes se hace en cada misa, lo hacemos nosotros, porque la cortina ya cayó. ¿Estoy en lo correcto, Lila? ¿Blanqui? Sí, porque cuando Dios muere, cuando el Hijo de Dios muere, hay salvación para todos. Entonces ahí nos da la salvación, ¿verdad? Entonces, Pero Hortensia, ¿sabe qué es la nueva alianza? Bueno, la nueva alianza es como el Nuevo Testamento, ¿no? Que pasó lo que No, quedó. dice the New Covenant. Es aquí donde yeah, inicia el New Covenant. Pero le voy a leer aquí las letras chiquitas, Lila, si me das un momento y me escucha Hortensia. Voy a dar una explicación acá que lo dice aquí en la Biblia también, pero no es el Evangelio, sino que es una explicación. Dice que la cortina que dividía el santuario del templo se rasga en dos. No más presencia divina en ese lugar. En dos. No más presencia divina en ese lugar al cual no podía penetrar ningún mortal, porque antes solo el sumo sacerdote entraba cada año, ningún mortal podía entrar. Ya no más. Dios ha abandonado aquel temible sagrario y se da a conocer a todos en su Hijo herido por el pecado. Será la herida del amor. Este hombre era hijo de Dios. El capitán romano reconoce que Jesús era un justo, o sea, un hombre fuera de lo común. Pero Marcos intencionalmente pone en su boca palabras: era hijo de Dios, porque este oficial representa a las naciones paganas que reconocerán en el sacrificio al Hijo de Dios. En estas repetidas... A ver. No, continúen, si estaba acá. En estas repetidas ocasiones Jesús insistió en que no lo proclamarán hijo de Dios, porque los hombres no podrán saber quién es Dios y tampoco lo que significa para Jesús ser el Hijo de Dios.
hasta que no hayan visto morir a Jesús y no hayan creído en su resurrección. Ujú. Yo nomás lo que me acuerdo que me han dicho que por la razón que partió, que como dijo, por the New Covenant, como dijo usted también, pero al mismo tiempo ya yo estaba cansado que mataran tanta sangre que hubiera en ese, que nomás mataron por sus pecados. Y cuando Sí, rompió eso quedó atrás y siguió con el sacrificio de Dios, y eso fue claro, bastante para claro, toda la claro. gente, para toda la gente. Ahora, para confesar los pecados ya no tenían que traer un cordero, una paloma, Ajá. un cabrito, Ujú. porque era una regazón de sangre ahí, se hacía cada Todavía. año. Ya no habían ese Sí. sacrificio, ahora se rasga la cortina y viene un nuevo orden. Y es lo Pues que la ahora cosa hoy que en día tenemos. al mismo tiempo, ¿cómo le diré? Me han dicho que también, no porque que dejó eso pasó, no menta que tenemos que olvidar todas las cosas del pasado, tampoco con de los 3 libros de la Biblia. Todo eso tenemos que acordarlos también de eso también. No menta Claro, que eso no lo hacemos tampoco, como que no debemos de matar gente, no debemos de amar a nuestro amigo. claro, Tenemos que usar eso también, no más porque se claro. rompió la cortina y para pagar el sacrificio de Eso, nosotros. ese Los, punto es los muy tres, bueno, sí, los tres así libros es. no podemos olvidarlo todo. Claro, claro, Okay, claro. Ah, yeah, pero okay. Hortensia, hay gente hoy en día que le vienen y Ajá. les engañan y les dicen, con solo que tú a nombres que digas que aceptes que Cristo murió por ti y lo reconozcas, eres salvo. No, hay mucho más que hacer. No, No tenemos que es solo así. aceptarlo y vivir como él trató de vivir o Claro, era vivir. y seguir sus mandamientos. Ajá. Continúo. Ha resucitado, no está aquí. En este tema vamos a hablar de la resurrección. Oh, no, perdón. Jesús, ¿dónde me quedé? ¿Dónde iba? Ayúdenme. Cuando cerró el No, templo, aquí. la cortina. Sí, enseguida la cortina, gracias. La cortina que cerraba el santuario del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Si quieren, ¿alguien tiene Biblia ahí? Podemos ir a leer Hebreos 6:19. Voy a leerlo para saber un poquito más. Hebreos Hebreos 6, 6:19. Oh, pero esta es carta a los Hebreos, ¿verdad? Sí, carta a los Hebreos 6:19. Oh, aquí lo tengo, mira, volada, Dice, en el 6:19, dice así dice, esto es lo que dice, esta es Este nuestra es nuestra ancla ancla espiritual. espiritual, segura y firme, si fijamos en él. Ok, No lo lo leo. vi. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Él En otras es, palabras, él en es, otras palabras, él, hable, por favor. perdón, Perdón. él es sacerdote a manera de Melquisedec. Y ese es el sacerdocio que nos ha dejado, es el que nosotros tenemos. Se rasga el templo, ahora ya no hay que hacer que una vez al año, ahora se hace por siempre, todos los días, a todo momento, a manera de Melquisedec. ¿Cómo era el sacerdocio de Melquisedec? Con pan y vino. Así Ajá. celebraba Melquisedec. Melquisedec no celebraba con animales, sacrificios de animales. ¿Sí me Ujú. explico? Pues aquí lo dice. Sí. Bueno, cuando rompió la cortina dejó el camino abierto para nosotros, en otras palabras, para decirlo Eso simple. es, eso. Ahora todos somos bienvenidos, pero siempre tenemos Pero, que, como dijo pero es la usted, palabra, pero tenemos portarnos que bien. seguirlo y Eso, portarlos bien. ¿No? eso. Sí, la luz, como dice No el verso, porque I am the light, the way, en yo inglés soy lo la sé, luz I am the y el way camino. Sí, y el camino. yo soy la luz y Y el nosotros camino. tenemos. Sí. Y todos La nosotros somos verdad y la lucecitas vida. también. Todos nosotros Ujú. somos lucecitas. Aquí que estamos leyendo la Biblia, estamos dando la luz.
y la luz la ponemos arriba de la mesa para que alumbre toda la sala. Nosotros somos la sal que le da sabor al mundo. Continúo. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Habían mujeres involucradas, mujeres participaron de todo eso, mujeres vieron todo eso. Punto, sigo. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, que se preparaban para la Pascua, la fiesta de la Pascua. Intervino José de Arimatea. Ese como era algún extranjero. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios. O sea, era un convertido. Y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. O sea, se aseguró, le llamó al centurión, era un capitán romano, para verificar si Jesús ya había muerto. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. Si no me equivoco, este era un extranjero, porque decía la profecía que se le iba a entregar a un extranjero. ¿O estoy equivocado, Lila y Blanqui? ¿Estoy equivocado? Así es. No, así es. Extranjero. José, no está prestando atención, Lila. ¿Cómo no? ¿Qué estaba leyendo? Voy a hacer Estaba preguntas leyendo. después, Lila. Vaya. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Palabra de Dios. José? Gloria y ¿Quién honor era a José? ti, Gloria y honor Señor a ti, Jesús. Señor Jesús. ¿Quién era Diga. José? José ¿Quién era dice José? que José era este hombre que no tenía nada que ver, era un Extraño. extranjero, si no me equivoco, era un romano, pero él dice que ya había aceptado el Él reino. fue el que dio la Dice que tumba. ¿José fue el él, que dio la tumba? sí. Ok. Ya sé Mire, quién es. lo voy a leer de nuevo. No, está Dice bien. que Yo sé que yo sé. no, pero es que vamos a averiguar. Yo también me precisa. Dice que ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios. O sea, él sí había creído. Y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. Este se llamaba José de Arimatea. José de Arimatea. Ok, porque yo me acuerdo, leílo mucho antes, pero él era uno de los sacerdotes que venía a hablar con Jesús y lo conocía y creía en Dios. Sí, él ya había Pues aceptado. Ya, él había aceptado. Pues Le no es voy a- importante, no me acordaba el nombre. Usted dice que es José, es José. Está bien. José de Arimatea se llama. Vamos a ver Ya. quién era José de Arimatea inmediatamente. Le preguntamos aquí. Porque él conocía a Jesús y cuando murió, él era rico y le dejó su tumba. Y yo me acuerdo. Dice que José de Arimatea fue un hombre rico y miembro del Sanedrín. O sea, era Ajá. miembro del Sanedrín de todo el grupo Era, del concilio judío, ya. quien según los 4 evangelios bíblicos pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús tras su crucifixión y lo sepultó en su propia tumba nueva. Ya, Era su tumba para ya. él. Ya. Sí, así Es lo es. que- Seguía a Jesús. es lo que me acuerdo. Mire, era un discípulo oculto, seguía a Jesús, pero en secreto, por miedo a las autoridades religiosas.
no estuvo de acuerdo con la condena que el Sanedrín impuso a Jesús. Él no estaba de acuerdo. No estuvo de acuerdo con la condena que el Sanedrín impuso a Jesús. Junto con Nicodemo bajó el cuerpo. Ahí estaba Nicodemo también, el que le preguntó qué debo de hacer para cómo un hombre puede alcanzar ¿cómo era? Debe de nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Era Nicodemo. Bajó el cuerpo, dice, junto con Nicodemo de Jesús de la cruz. Lo envolvió en telas con especias aromáticas y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca que él tenía cerca de Gólgota. Sí. Y ese trapo es el que creen que es lo que tienen ahora. Sí, ¿no? pero ese trapo está en Turín, allá enseguida de Milán. Pero le voy a leer un poquito. Diversas tradiciones medievales y artúricas sostienen que José de Arimatea fue el encargado de llevar el Santo Grial, que quiere decir la ropa utilizada por Jesús en la última cena, a Bretaña, Inglaterra, estableciendo ahí la primera iglesia cristiana. ¡Wow! Eso no lo sabía. Él llevó las túnicas y todo con lo que celebró la última cena. Para conocer más detalles, este lo hizo a José de Arimatea. Como él fue el que se encargó de Jesús, él agarró esos trapos también, la ropa. Para conocer más detalles sobre él, porque ahí ya sigue otro. Ok, lo llevó para Gran Bretaña e Inglaterra, y ahí fue donde se inició la primera iglesia cristiana, que fue eso después de la muerte de Jesús, probablemente 10 o 20 años más tarde. Porque de ahí, después de la muerte de Jesús, inicia la iglesia primitiva. Pregunta, ¿qué hacían los apóstoles después de la muerte de Jesús? ¿Qué hacían? Ellos se escondieron. Andaban huyendo. Ellos se escondieron junto con la madre de Jesús. Sí, ellos pero la madre de Jesús no quería los acompañó. Ellos se congregaban para celebrar la Santa Misa, hacer el mismo rito que hizo Jesús en la última cena. De ahí que venimos nosotros. Despuésito que murió Jesús, no. Ellos se escondieron porque tenían miedo. Ellos empezaron a celebrar cuando ya hubo presente el Espíritu Santo, creo yo. Después que vino Pentecostés. Sí. Después que vino Pentecostés. Porque antes se escondieron, porque tenían miedo. ¿No, Blanca? No he leído eso. Sí, hasta que vino Pentecostés y se iluminaron con el Espíritu, y entonces iniciaron ya sus labores de lo que tenían que hacer. En el libro de los Hechos, desde el libro de los Hechos habla, que dice que asiduamente iban al templo, asiduamente, y oraban a las 3 de la tarde, la hora que Jesús murió. Por eso nosotros, como católicos, oramos a las 3 de la tarde con el Rosario de la Divina Misericordia.